Muy buenas noches. La Asociación Colombiana de Medicina Interna les agradece a todos los asistentes por acompañarnos en la noche de hoy al webinar titulado Neumonías difíciles de tratar. Además, agradecemos a los laboratorios Pfizer por continuar apoyando la educación médica continua. Para la noche de hoy tenemos dos expertos en el tema, pero tienen que recordar que vamos a tener el chat abierto de manera tal que pueden ir realizando las preguntas y posterior a las dos excelentes presentaciones que vamos a tener, podemos hacer una sesión de preguntas en donde resolveremos todas estas dudas. Nuestra primera panelista, la doctora Karen Ordóñez. La doctora Karen Ordóñez es especialista en medicina interna e infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Además, actualmente se desempeña como médica infectóloga tanto del Hospital San Jorge de Pereira como del CES del Hospital de Caldas. La doctora también es docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, Jennifer. Muchas gracias por la invitación a esta charla sobre neumonías de difícil manejo. Importante para la práctica de día a día de todos nosotros. Sí, bastante. Todo pues nosotros como internistas que nos vemos enfrentados a esto con mucha frecuencia. Para comenzar, vamos a hablar, les voy a presentar hoy dos casos. El primero, el caso de Mariana. Mariana es una paciente de 65 años con un antecedente de POC y diabetes mal controlada, quien consulta por una semana de fiebre y tos productiva. La paciente no refiere haber estado hospitalizada en los 6 meses anteriores, no ha consumido antibióticos. Al examen físico se encuentra deshidratada, febril, una frecuencia cardíaca de 96 por minuto, una respiratoria de 22 por minuto, una temperatura de 39 grados y una saturación de oxígeno del 90%. Se realiza una radiografía de tórax en la cual se encuentran infiltrados mixtos de predominio alveolar apical para el iliar y basal derecho y basal izquierdo. Se realiza una hemografía que no muestra leucocitosis ni neutrofilia, unos gases arteriales que muestran un lactato normal, un trastorno de oxigenación moderado. Se considera que la paciente puede estar cursando con una neumonía adquirida en comunidad, por lo que se inicia, según las guías institucionales, ampicilina sulbactam, con la dosis de 3 gramos cada 6 horas. Por la ausencia de leucocitosis y por el aspecto de la radiografía de tórax, se sospecha una probable infección viral. Entonces, se realizó un panel respiratorio PCR múltiple que identifica una influenza H1N1. Por lo tanto, se inicia oseltamivir. Dado que en esa época comenzó a circular el COVID acá en el país, se solicitó una tomografía de tórax. En la cual se pueden observar opacidades alveolares, algunas con distribución en parches y otras que tienden a la consolidación, con imágenes consolidativas con algunas zonas compuestas por vidrio esmerilado, el lóbulo superior derecho, lóbulo medio, y en las bases pulmonares presencia de imágenes de aspecto nodular. Al día 3 de hospitalización, la paciente va de para atrás. Entonces, la oxigenación empeora, el lactato aumenta. Debido pues, al trastorno severo de oxigenación, requiere intubación orotraqueal e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ya el hemograma de control, a diferencia del de ingreso, se encuentra un aumento de leucocitos, de neutrófilos, la paciente persiste febril y se le inicia el combo 1 de la UCI, vancomycin, meropenem, vancomicina. Se le toma una radiografía de tórax donde se ve opacidades, aumento de las opacidades, especialmente en el hemitórax derecho. Entonces, acá para que ustedes vayan pensando respecto al manejo de la neumonía, estas 3 preguntas. ¿Ustedes cuáles creen que es la mayor limitación para realizar un diagnóstico etiológico rápido
¿Qué herramientas cuentan en sus instituciones para iniciar un tratamiento antibiótico empírico? ¿Y cómo manejan ustedes una respuesta inadecuada a un manejo antibiótico empírico como se presentó en esta paciente? Entonces, respecto al diagnóstico que tenemos para el diagnóstico de las neumonías. Primero, pues el estándar de oro, que es el cultivo, ¿sí? Pero pues el cultivo desafortunadamente no es rápido, porque cuando ya tenemos identificación de género, especie y resistencia, pueden pasar 100 horas. Tenemos el MALDI-TOF, que el MALDI-TOF nos da una identificación de género-especie relativamente rápida, como a los 25 horas, pero ahora tenemos la PCR múltiple que nos da en más o menos hora y media la identificación de género, especie y algunos mecanismos de resistencia en 67 minutos de muestra directa. ¿Qué impacto puede tener esto en el manejo de las neumonías? Este estudio que se realizó para evaluar específicamente el impacto de la identificación por PCR de Staphylococcus aureus meticilino sensible y meticilino resistente en UCI, ¿qué nos mostró? Nos mostró que estas pruebas de PCR en lavado bronquial y en aspirado traqueal tienen un alto valor predictivo negativo, que quiere decir que si no se encuentra, definitivamente germen ahí no está. Tuvo un valor predictivo negativo de 99.6% con un LR negativo en 0.04. ¿Eso en qué impactó? En este estudio se realizaron dos grupos. A un grupo de intensivistas se le dio el resultado de la PCR tan pronto salió. Al otro grupo no se le dio resultado de PCR, sino ya el resultado del cultivo a las 100 horas. ¿Y qué se encontró? Se encontró que el grupo de intensivistas que recibieron el resultado de la PCR solamente le dieron antibiótico por 32 horas a los pacientes, antibiótico dirigido para estafilococo, mientras que en el estándar esa duración de antibiótico fue mucho mayor, de 72 horas. A los 28 días, la duración total del tratamiento para estafilococo en el grupo de PCR fue solo de 46 horas, mientras que en el otro de 122 horas. Y este dato es muy importante, la mortalidad intrahospitalaria fue menor en el grupo donde se utilizó menos antibiótico dirigido para estafilococo comparado con el estándar de oro. Este estudio solamente había evaluado el impacto de la detección de estafilococo. Este estudio pues ya nos va a evaluar la concordancia que puede tener un panel PCR múltiple con el estándar de oro, que es el cultivo. Este panel es el que ahorita nosotros tenemos en el país, que es el panel neumonía. ¿Qué ventaja tiene? Que nos identifica 27 patógenos y 7 genes de resistencia. Entre los patógenos vamos a encontrar virus, bacterias y gérmenes atípicos, y entre los genes de resistencia vamos a encontrar gen MECA, BAN-A y algunas CTXM, que es para BLE, y algunas carbapenemasas. Se procesa en 67 minutos. Este estudio de validación encontró que en lavado bronquial, en aspirado traqueal y en esputo se encontró una concordancia para los gérmenes del panel del 100%. De igual manera, también se encontró una concordancia del 100% en los genes de resistencia. Respecto a los cultivos que se encontró, que en el panel hubo mayor identificación de algunos microorganismos como fueron Staphylococcus aureus y Haemophilus, y el cultivo fue negativo. Entonces, hay que tener en cuenta que la PCR detecta material genético, pero no gérmenes viables. Entonces, a la hora de interpretar estas pruebas, es muy importante analizar la cantidad de germen, de la cantidad de PCR que se identifica. Volviendo al caso, al día 5 de hospitalización la paciente sigue mal, a pesar del banco imeropene. Persiste febril, con un trastorno de la oxigenación severo, los hemocultivos salieron negativos y la creatinina, oh sorpresa, comienza a subir. ¿Por qué? Muy seguramente por una toxicidad asociada a la vancomicina. Se realiza PCR múltiple para neumonía en muestra de aspirado traqueal y ¿qué encontramos? Staphylococcus aureus en una cantidad de 10 a las 5 copias por mililitro, que se hizo con identificación, acá pueden ver, de gen de resistencia MECA. Teniendo en cuenta esto,
pues la mala evolución clínica, el aumento de la creatinina, y pues este germen decidimos suspender la terapia de meropenem vancomicina, iniciamos ceftarolina a dosis de 600 miligramos cada 12 horas. La paciente pues requirió realización de traqueostomía, presentó ya una mejoría notoria con el tratamiento, se normalizó el lactato, la creatinina ya fue normal, dejó de hacer fiebre y se pudo realizar una destete de la ventilación mecánica. La paciente fue dada de alta 4 días después de la extubación. Nuestro segundo caso es el de José Miguel, un hombre de 60 años de edad que ingresa por un trauma craneoencefálico en accidente de tránsito. Por su compromiso neurológico, requirió hospitalización en unidad de cuidado intensivo para soporte ventilatorio. La radiografía de tórax, como pueden ver, al ingreso estaba normal. El paciente fue extubado al 5.º día y trasladado al servicio de hospitalización. ¿Qué le pasó allá? El paciente, mientras estaba comiendo, presentó un episodio de tos y de saturación. Por trastorno severo de la oxigenación, requirió traslado a cuidado intensivo, le iniciaron soporte con ventilación mecánica y a las 48 horas de estar ventilado presenta fiebre y empeoramiento en trastorno de la oxigenación con un requerimiento de aumento en los parámetros ventilatorios. Al día 10-13 de hospitalización, se considera que el paciente cursa con una probable neumonía asociada a la atención en salud, porque lo que se inició, el tratamiento empírico acorde a la microbiología local, con cefepime, 2 gramos cada 8 horas, y toma de cultivos. A las 72 horas de la terapia, el paciente persiste mal, febril, presenta choque, por lo cual se cambia la terapia meropenem y se realiza una nueva imagen. En esta imagen, que es la que ustedes están viendo, se ve pues un engrosamiento en la pleura. Le realizan pues una ecografía de tórax, se encuentra que el paciente presenta derrames pleurales, principalmente un derrame izquierdo, y se le realiza toracentesis. En la toracentesis, pues el cultivo, como ya hemos dicho, que sale tarde, el cultivo fue reportado a las 72 horas con una Pseudomonas aeruginosa. El antibiograma, pues inicialmente, como ustedes ven, muestran una MIC al meropenem mayor a 8, la migapiperacina tazobactam mayor a 64, resistente a los aminoglicósidos, resistente a la ciprofloxacina. Entonces se considera que es una pseudomonas multidrogo resistente. Se realiza prueba de rapidez carbapenem, que pues como ustedes saben es una prueba para detectar identificación de carbapenemasas, la cual es positiva, y la prueba de ETA es negativa, lo cual sugiere pues que no es una metalocarbapenemasa. Entonces, hablando pues de este perfil de resistencia de nuestras pseudomonas, ¿qué opciones terapéuticas contamos hoy en día? Entonces, en el país tenemos ya estos 2 antibióticos que son ceftolozane tazobactam y ceftazidime avibactam, los cuales están avalados tanto por FDA como por INVIMA para uso de neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección intraabdominal e infección de vías urinarias. Todavía no contamos en Colombia con meropenem vaborbactam e imipenem relebactam. Meropenem vaborbactam está avalado por FDA para manejo de infección de vías urinarias, imipenem relebactam para manejo de infección de vías urinarias e infección intraabdominal. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta cuando utilicen estas nuevas combinaciones de beta-lactámico con inhibidor? Pues el espectro o sea, lo que ellas pueden, frente a cuáles enzimas son activas. Entonces, ceftolozane tazobactam es activo frente a AMSES, pero no para KPCs, no para metalos, sino para OXAS. Ceftazidime avibactam sí tiene actividad para KPCs, aunque menos para KPC3, no para metalos, puede tener algo de actividad para OXAS, y meropenem vaborbactam, imipenem relebactam actúan muy bien con KPCs y con AMSE. Es muy importante cuando ustedes van a prescribir estos antibióticos hacer prueba de sensibilidad y también el EDTA, porque pues en caso de que haya una metalo, pues la actividad no va a ser buena.
¿Qué estudio avaló el ceftalozol tazobactam para el uso de neumonías? El estudio es el ASPECT-NP. Este estudio se incluyeron pacientes ventilados, el 100% estaban ventilados. La intervención se realizó con ceftalozol tazobactam 3 gramos cada 8 horas. Esto es muy importante porque la dosis para infección de vías urinarias y para infección abdominal es 1.5 gramos. Ellos, para alcanzar un mejor cubrimiento en pulmón, doblaron la dosis. El control fue meropenem 1 gramo cada 8 horas y la duración de tratamiento a discreción del médico tratante fue de 8 a 14 días. Los desenlaces primarios, ¿cuáles fueron? Mortalidad al día 28 y pues evaluación de cura clínica a los 7 días de haber finalizado el tratamiento. Ceftalozol tazobactam respecto a meropenem no fue inferior en ninguno de estos desenlaces. Respecto a los patógenos, en este estudio hubo infecciones por germen Blé en las enterobacterias, pero principalmente Escherichia coli, más que Klebsiella. Y en Pseudomonas aeruginosa, pues estuvo similar la distribución de Pseudomonas multiresistente entre el grupo de ceftalozol tazobactam y en el grupo de meropenem. Pero pues tampoco fue que, pues digamos que hubo poca cantidad de este tipo de microorganismos. Ceftazidimia vivacium es la segunda alternativa que tenemos ahorita en Colombia. El estudio que lo avaló para el uso de neumonía es el estudio RIPRU. En este estudio se incluyeron tanto pacientes ventilados como pacientes con neumonía nosocomial no ventilados. La intervención fue ceftazidimia vivacium con 2.5 gramos cada 8 horas, comparado con meropenem, 1 gramo cada 8 horas. La duración del tratamiento fue de 7 a 14 días y a diferencia del estudio anterior, en este estudio sí hubo mayor presencia de Klebsiella pneumoniae con un 36%, más de Pseudomonas con un 29%, estafilococo con un 16%. En los desenlaces primarios no hubo tampoco pues una diferencia significativa, o sea, hubo no inferioridad del nuevo antibiótico respecto al estándar que fue meropenem, por lo tanto fue avalado. Respecto al estudio, respecto al análisis evaluando microorganismos en específico, encontramos pues un rendimiento similar con los dos antibióticos, pero un mejor rendimiento de ceftazidimia vivacium específicamente en Enterobacter cloacae. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Pues al día 15 de hospitalización, al recibir ese cultivo y las pruebas confirmatorias de resistencia, hicimos un cambio de tratamiento antibiótico a ceftazidimia vivacium, 2.5 gramos cada 8 horas. Obviamente, como en todas las infecciones, hay que hacer control del foco, entonces se realizó una decorticación por cirugía de tórax. Paciente a las 72 horas, el control del foco y del cambio del antibiótico estaba febril y se completó tratamiento por 10 días con una evolución favorable. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar pues, rápidamente sobre el manejo de las neumonías? Primero, que un manejo óptimo se logra al proveer la terapia antimicrobiana adecuada de forma oportuna, minimizando la exposición prolongada a antimicrobianos con todas las consecuencias que esto trae. El uso de métodos diagnósticos rápidos puede reducir efectivamente la exposición a antimicrobianos sin comprometer un desenlace clínico favorable. Acuérdense del estudio de estafilococo. Y las nuevas combinaciones de beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa ofrecen alternativas adicionales para el tratamiento de patógenos de difícil manejo. Pero recuerden siempre hacer las pruebas confirmatorias y evaluar las pruebas de sensibilidad para estos antibióticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ordóñez, por su excelente presentación y traernos todos estos nuevos medicamentos que tenemos ya que estar muy, muy duchos todos para poder manejar. A continuación seguimos con el doctor Álvaro Morales González. El doctor Álvaro Morales es Senior House Officer in Chest Medicine de Packard University Hospital. También fue Senior House Officer in Cardiothoracic Medicine en South Manchester University Hospital. Actualmente el doctor Morales es neumólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, además de ser docente universitario
de los Andes. Muy buenas noches, doctor Álvaro. Bienvenido. Buenas noches para todos y todas. Sí. Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo pantalla con unas doctoras tan queridas, tan ilustres y tan bonitas. Gracias. Muchas gracias. Un auditorio todo suyo, doctor. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este webinar y estoy feliz de que estemos compartiendo con infectólogos que antes no éramos muchos amigos, pero en los últimos 5 años nos hemos vuelto muy amigos de los infectólogos, afortunadamente. Pero como vamos a ver al transcurso de mi conferencia, realmente cuando hablamos de neumonías difíciles de tratar, las de ellos son muy difíciles de tratar. Las que ellos, cuando los llamamos a ellos es porque estamos realmente enredados. Pero afortunadamente eso no sucede tan frecuentemente, pero generalmente sí en el campo de la unidad de cuidado intensivo. Quiero iniciar mi conferencia con la siguiente frase que tiene más de 100 años de Sir William Osler y que es bastante actual en las circunstancias que estamos viviendo. De las enfermedades agudas, la neumonía es la más frecuente y fatal y es ahora el capitán de los hombres de la muerte. Esa frase tiene más de 100 años en la actualidad y viene muy adecuada para iniciar esta intervención. Vamos a hablar en general de neumonía adquirida en comunidad y recordarles que los síntomas respiratorios, las enfermedades respiratorias agudas, son la primera causa de consulta externa y los responsables de la mayoría del tiempo perdido por enfermedad del género humano. Esta es la incidencia de neumonía en el mundo, responsable de más de 2,5 millones de muertos cada año, y en Colombia, responsable de más de 8,000 muertos, y seguramente este año van a ser más. Pero lo importante de esta diapositiva es mostrarles cómo desde los años 90 hasta la actualidad hemos sido muy exitosos en reducir la incidencia de muerte por neumonía en los jóvenes en edades entre los 5 años y los 50 años. Pero también pueden ver que la incidencia de neumonía en los mayores de 70 años continúa aumentando y realmente inclusive también en los mayores de 50 años. Este es un fenómeno mundial, pero en Colombia es bastante marcado, especialmente por el envejecimiento de la población. En el año 2013, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de Neumología publicamos las guías nacionales para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. El doctor Montúfar de Medellín fue quien lideró el grupo y todos en alguna forma contribuimos a la escritura final. Pueden estudiarla y mirar datos sobre neumonía mundiales y neumonías en Colombia. Pero en resumen, lo más importante de Colombia es lo siguiente. Es la sexta causa de muerte en Colombia. Es la primera causa por enfermedad infecciosa, de muerte por enfermedad infecciosa en Colombia. Es la cuarta causa de egresos hospitalarios en Colombia y la tasa de mortalidad es de 13 por cada 100,000 habitantes. En el caso de las hospitalizaciones, es responsable del 10% de las hospitalizaciones en Colombia y hasta el 20% de las hospitalizaciones en Colombia en mayores de 65 años. O sea, extremos de edad. Aquí les traigo un ejemplo. 84 años de edad, sano de 84 años de edad. Cuadro respiratorio agudo, enero 4 del 2015, urgencias, cuidado intensivo, intubado, barotrauma, neumonía generalizada en ambos pulmones, muerte el 25, o sea, aproximadamente 20 días después de su admisión. El otro extremo de la edad, mujer joven de 18 años de edad, 29 de julio del 2015, ingresa con un proceso neumónico agudo apical superior izquierdo y al mes ven cómo la neumonía está tratada
y el paciente está ambulatorio y funcionando. En los dos extremos de edad, el comportamiento es totalmente diferente. Algunos estudios de neumonía adquirida en comunidad en Colombia, en los cuales, no, estos no son todos, hay 5 o 10 más, pero les muestro este porque ahí figura una mía. Eso ya es aprovechar del auditorio. Lo más importante es saber que en Colombia, igual que en otras partes del mundo, la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad es el neumococo, seguido de los gérmenes atípicos y los virus. Y lo más importante de esta diapositiva es observar que no se identifica el germen causante de la neumonía en el 50% de los casos y más, y eso es una situación observada mundialmente. Miren estos datos mundiales. En Estados Unidos, en esta serie, solamente el 38% de los casos establecieron la etiología, y en Europa, en España, solamente el 40% establecieron la etiología. Pero miren la diferencia entre un lado del Atlántico y el otro. En Estados Unidos, la primera causa hoy de neumonía adquirida en la comunidad son los gérmenes atípicos, y el neumococo ha caído al tercer puesto. Mientras que en España, y todos sabemos que el neumococo de España es bastante agresivo, es la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad, seguida de los gérmenes atípicos. Pero nuevamente les resalto la importancia de saber que solo en el 38% de los casos se estableció la etiología en Estados Unidos y el 40% en esta serie de España. O sea, no conocer el germen causante de la neumonía que en la comunidad es una situación muy frecuente, y por eso los tratamientos de la neumonía adquirida en la comunidad terminan siendo empíricos, siguiendo guías de manejo de cada centro hospitalario según donde nos encontremos. Quiero remitirlos a este estudio recientemente aparecido en la revista Chest, que a diferencia de otros estudios, como los que mostramos nosotros cuando mostramos antibióticos nuevos o terapias nuevas o diagnósticos nuevos, este es un estudio de vida real, en el cual se analizan 7,000 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, estudiados en los Estados Unidos, en Kentucky, y que se evalúa no solamente el diagnóstico de neumonía, sino el pronóstico hacia el futuro de sobrevida. Y establece que en general la mortalidad en el mes siguiente al diagnóstico de neumonía y en el año siguiente al diagnóstico y manejo de la neumonía, la mortalidad de estos pacientes es muy elevada. O sea, tener neumonía adquirida en la comunidad es una mala noticia para los siguientes meses o años de vida de los pacientes. O sea, analiza más allá del cuadro agudo de la neumonía, sino de la sobrevivencia a largo plazo después de manejar la neumonía. Lo más importante también es la definición de la neumonía. Si ustedes le preguntan a las doctoras que están con nosotros esta noche y a 10 médicos más de los que nos están escuchando, cada uno tendrá una definición diferente de neumonía que en la comunidad. Este estudio de 7,500 casos define muy fácilmente lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Estos son pacientes hospitalizados para su manejo, y la define: presencia de infiltrados radiológicos como número 1. ¿Por qué? Los síntomas respiratorios son los mismos para diferentes síndromes respiratorios, pero para decir que uno tiene neumonía, tiene que encontrar infiltrados pulmonares nuevos en imágenes recientes del tórax. La clínica, los síntomas respiratorios agudos, al menos uno de estos 3, que es aumento de tos o expectoración, fiebre o hipotermia, y cambios en el cuadro hemático, sea leucocitosis, presencia de bandas o leucopenia. Y el punto 3, que me parece importantísimo para todos los que nos están escuchando, es que al egreso del paciente siga siendo el diagnóstico neumonía adquirida en la comunidad.
Así sí podemos saber qué pacientes tienen neumonía. En estos 7.500 pacientes se encontró que había mejoría clínica a los 7 días de hospitalización en el 77% de los casos. Estos son los casos que manejamos los neumólogos y los internistas, pacientes que ingresan síntomas agudos, infiltrados pulmonares y rápidamente mejoran en una semana con un promedio de hospitalización aproximado de 3, 4, 5, 7 días. Pero hay unos pacientes, aproximadamente el 20% de los pacientes que ingresan al hospital, en este caso 1.500 pacientes, que al día séptimo continúan enfermos, están en cuidado intensivo, tienen soporte ventilatorio, soporte hemodinámico y continuarán hospitalizados por varios días. Y otros pacientes que continúan en el hospital, que la neumonía no se ha resuelto y que van a requerir prolongadas hospitalizaciones. O sea, la evolución de la neumonía es muy diferente y esto es lo que nosotros observamos prácticamente cuando manejamos muchos casos de neumonía. Otra cosa importantísima en este estudio, ¿qué quiere decir mejoría de una neumonía? ¿Cómo le exigimos a un residente que nos narre si el paciente está mejor de su neumonía o no? Son 4 puntos. Los pacientes tienen que reducir los síntomas respiratorios, controlarse la fiebre, mejorar el cuadro hemático y un cuarto punto indispensable para poder considerar el egreso del paciente, que tenga vía oral adecuada y aumento de la ingesta. Así sí se puede pensar en darle egreso a un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Pero miremos lo de la mortalidad, que es fue uno de los objetivos de este estudio. Mirar qué le pasa a los pacientes con neumonía días, semanas o un año después de que ha tenido la neumonía. Pues los pacientes que han mejorado, que son el 77%, 1 de cada 5 se mueren en el año siguiente. Los pacientes que han sido difíciles, como los 2 que nos mostró la doctora, al día 30 pueden morir 1 de cada 3 pacientes, el 34%, y al año el 52%. Y los pacientes que se quedan varados, que no mejoran, etcétera, al día 30 mueren el 34% y a un año el 51%. O sea, neumonía es una pésima noticia para una persona. Miremos esos 7.500 pacientes, ¿quiénes eran? ¿Qué tenían? Fíjense, las comorbilidades. Esto es lo que vemos nosotros en el ingreso de cualquiera de nuestros hospitales en pacientes que tienen neumonía. Fíjense que el 30% eran diabéticos. Miren el problema que es la obesidad en los pacientes que ingresan con neumonía. Y miren el problema de las enfermedades concomitantes con el EPOC o la falla cardíaca. Y además, en los pacientes que ingresan con neumonía en un hospital general, no tenemos solamente pacientes que no tienen inmunodeficiencia. Claro que allá llegan los de inmunodeficiencia, llegan los HIV con neumonía, los pacientes con cáncer con neumonía y los pacientes que están inmunosuprimidos por otras causas con neumonía. Estas son neumonías reales, esto es vida real. Sin embargo, el 77% de los pacientes mejoran en la primera semana, el 20% tienen falla terapéutica y se van a cuidado intensivo, y hay otros que se quedan varados en el hospital 1 o 2 semanas más. Entonces, estos son los pacientes que se ven a diario. Fíjense la cantidad de pacientes difíciles de tratar. Todos esos son neumonías difíciles de tratar, en la cual tenemos que hacer toda clase de manejos, cuidado intensiva, ayuda de los infectólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Miren la severidad de las neumonías que tenían. Los que mejoraron rápidamente, todos tenían un índice de severidad de la neumonía altos, índice 4 o 5, eso vamos a hablar ahorita. Obviamente que los que pasaron a cuidado intensivo también tenían un índice muy elevado. Los que necesitaron cuidado intensivo, obviamente los que no mejoraron al día séptimo era porque estaban en cuidado intensivo. Necesitaron ventilación mecánica, un alto porcentaje, y vasopresores igualmente. Los antibióticos que se utilizaron en todos estos pacientes, 7.500 pacientes. Fíjense que un tercio de ellos hicieron la terapia usual,
que es un betalactámico más un macrólido, pero los que pasaron a cuidado intensivo y un alto porcentaje de todos requirieron terapia anti-estafilococo meticileno resistente y otro tipo de tratamientos que son seguramente los tratamientos que nos mencionó la doctora en su presentación previa. Esto es vida real. Fíjense el tiempo de hospitalización. El tiempo de hospitalización fue muy largo en los que estuvieron en cuidado intensivo y los que tuvieron fallas terapéuticas. E igualmente, la mortalidad, los pacientes ambulatorios al año, 23% fallecieron, pero los que pasaron a cuidado intensivo, la mortalidad al año fue el 50%. El tiempo de hospitalización, obviamente, fue mucho más prolongado en los pacientes a cuidado intensivo. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo para la mala evolución clínica y falla terapéutica de estos 7,500 pacientes? Los que conocemos: fallas respiratorias profundas, taquipnea, hipotermia, trombocitopenia del cuadro hemático, pacientes que viven en casa de ancianos, falla renal y falla cardíaca. Es la presencia de estos factores al momento del ingreso de un paciente indican mal pronóstico, neumonía muy difícil de tratar y prolongada estabilidad y muerte. La parte de la bacteriología, que es la que más nos critican los infectólogos a nosotros los neumólogos, es por qué no se toman muestras al ingreso y por qué no sabemos qué están tratando. Porque esa es la vida real. Fíjense, a todos los pacientes ingresaron, le hicieron hemocultivos, pero miren la dificultad para los cultivos respiratorios. Solo 30% en los que evolucionaron bien, solo 45% en los que evolucionaron con falla terapéutica y solo 29% en los que tuvieron neumonías no resueltas. Y obviamente la búsqueda en esos países de Legionella, de gérmenes atípicos virus, como lo encontraron en el paciente que nos mostraron anteriormente con influenza, pero solo en el 13-11%, dependiendo del momento en que se presentaban los exámenes. Pero lo más importante, nuevamente, sin germen identificado en la mayoría, hasta 80%, 70%, 75%. O sea, es una enfermedad muy grave, causa alta mortalidad y no sabemos qué estamos tratando. La incidencia en los Estados Unidos de mortalidad en pacientes ambulatorios es de solo el 1%, de admitidos a los pisos del 14%, pero la mortalidad en cuidado intensivo es sumamente alta. Si no tenemos en cuenta el grado de severidad de la neumonía mediante el índice de severidad calculado en cualquiera de las formas que existen, se van a hospitalizar más los pacientes de lo que es necesario. O sea, cuando queremos ver manejo ambulatorio de neumonía, serán mucho más los pacientes que manejamos ambulatoriamente si calculamos su índice de severidad. Siempre calculémoslo al momento del ingreso del paciente para poder mejorar más pacientes ambulatoriamente. Si no se hace un buen cálculo de un índice de severidad del paciente, vamos a quedarnos con más pacientes en el hospital que hubieran podido manejarse ambulatoriamente. Un caso clínico: 88 años, sin enfermedad pulmonar previa. Presentó tos, fiebre y disnea de 24 horas de evolución y horas antes del ingreso, vómito. En el TAC abdominal se identificaron cambios respiratorios pulmonares muy severos, por lo cual se hizo un TAC de tórax también. El paciente ingresó muy enfermo, como pueden ver ustedes acá, en falla respiratoria. El antecedente que tenía el paciente era, enfermedad de Alzheimer, sin enfermedad pulmonar previa, ingresó a urgencias con hipoxemia severa, confusión mental, leucopenia, falla renal, hipotensión. Se hace un diagnóstico de neumonía multilobar, descartar obstrucción intestinal y se inicia terapia combinada, macrólido más ampicilina sulbactam. El paciente tuvo solo 11 días de hospitalización,
pero al definir el riesgo y lugar de tratamiento al momento del ingreso, tenía un score muy alto, de 4/5, o sea, un score de 3 que cursa con mortalidad del 22%, un índice de neumonía de 148 puntos, lo cual da una clase 5 con una mortalidad del 30%, y un Smart COP con 6 puntos de 11, lo cual da 30% de necesidad de ventilación y soporte hemodinámico en los pacientes. Este paciente el día 3 se le hizo una broncoscopia, la broncoalveolar y biopsia pulmonar transbronquial. Aquí vemos la evolución del paciente a la mejoría en el día 8. Y aquí vemos el reporte de patología de la biopsia pulmonar que encontró severo edema pulmonar, daño alveolar agudo y la presencia de cuerpos extraños alimenticios en el pulmón, considerándose entonces un diagnóstico de síndrome de Mendelssohn por biopsia en el lóbulo medio. Aquí vemos la biopsia pulmonar en la cual ven material vegetal dentro del pulmón y severa reacción alveolar, que era la causa del edema pulmonar. Igualmente está la biopsia, el reporte, etcétera. Y la mejoría del paciente, el paciente ingresó en diciembre 2 crítico y en enero 31 estaba festejando tardíamente el año nuevo ambulatoriamente. Entonces, hablemos del índice de severidad de la neumonía. Se estableció desde finales del siglo pasado y se ha utilizado desde entonces basado en múltiples estudios y se estableció un puntaje para las anormalidades que se encontraban de acuerdo a la edad, a las comorbilidades, al examen físico del paciente, a los exámenes de laboratorio y a la radiografía de tórax, y con eso se establecía un puntaje de severidad y se clasificaban los pacientes en un grado de severidad de 1 a 5, considerando que los estadios 4 y 5 deben manejarse en cuidado intensivo y hospitalizados. Esto es facilísimo de calcular en las calculadoras médicas, tardísimo y dificilísimo de calcular a mano. Entonces, cualquiera de las calculadoras médicas para establecer la severidad de la enfermedad es muy importante. ¿Qué peros tiene esto? Subestima la severidad de la neumonía en menores de 50 años, no considera estadio 1 en mayores de 50 años, en manejo ambulatorio no valora el consumo de drogas y alcohol, lo cual es un factor muy importante para definir manejo ambulatorio, y la capacidad de ingesta y tampoco la considera, ni las condiciones psicosociales, lo cual es muy difícil enviar pacientes a la casa tempranamente por este índice. El CORP que salió después del pasado es muy sencillo, son solamente 5 puntos: confusión mental, falla renal, frecuencia respiratoria, tensión arterial, edad de más de 65 años, y se sabe que más de 3 puntos va a demostrar una mortalidad del 22%. ¿Qué problemas tiene? No considera comorbilidades, que hoy ya lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, sabemos que las comorbilidades son muy importantes. No considera residencia en hogares geriátricos y también tiene menor especificidad que el PSI para ingreso a cuidado intensivo. CORPS bajos, manejo ambulatorio; CORPS alto, manejos en cuidado intensivo. El Smart COP es una evaluación de severidad para considerar si el paciente, o para predecir si el paciente necesita soporte hemodinámico o soporte ventilatorio. Fue hecho en Australia con más de 1,000 pacientes, y Smart COP quiere decir presión arterial, compromiso multilobar radiológico, estado de nutrición muy importante en nuestro medio, frecuencia respiratoria, pulso, confusión mental, que es en todos los cálculos de severidad es muy importante la confusión mental, gases arteriales, pH, y se sabe que puntos mayores de 5, 6 y 7 puntos es de alto riesgo, y demuestra que 1 de cada 3 pacientes van a requerir ventilación mecánica o soporte hemodinámico. Aquí están todos las formas de calcular la severidad de nuestro paciente, y Smart COP figura como el que tiene
mejor sensibilidad, sabiendo que tiene algunos problemas. No predice mortalidad, no califica de edad o comorbilidades, que eso es un pero grande hoy, pero sí tiene una sensibilidad del 92% para predecir ventilación o soporte hemodinámico. A finales del año pasado salieron las guías de la ATS del manejo de la neumonía que en la comunidad. Tardó más de 14 años para sacar la nueva edición de las guías de manejo. Y estas tenemos el matrimonio ideal, neumólogos, internistas e infectólogos, doctoras. Y todos nos pusimos de acuerdo. Y ahí entre los autores tenemos nuestro representante colombiano, el doctor Marcos Restrepo, que todos los conocen, nacido en Medellín, y que es uno de los coautores de las guías de la ATS que tienen 4 meses de publicadas. Muy interesante. Aquí se ven las diferencias entre las guías del 2007 y las del 2019, y las del 2019 se hicieron respondiendo 14 preguntas que todos nos hemos hecho los que tratamos neumonía. Preguntas muy importantes, como la importancia del cultivo del esputo y de las secreciones respiratorias, como si es necesario o no el hemocultivo. Una importantísimo, el uso de los macrólidos, muy importante y hoy importantísima en manejos ambulatorios e inclusive en manejos de cuidado intensivo. El uso de marcadores de inflamación, etcétera, etcétera. 14 importantísimas preguntas, incluyendo la terapia empírica, que ya sabe que tenemos que hacerla en más del 80% de los casos muchas veces. Lectura indispensable para los que tratamos neumonía adquirida en la comunidad. Importantísimo en las guías, acabó con el término llamado neumonía asociada al cuidado de la salud. Esa la introdujimos hace aproximadamente 15 años, murió en octubre del 2019. No utilicen más ese término. ¿Por qué los expertos resolvieron quitar ese término? Porque con ese término se justificaba el uso intenso de antibióticos demasiado potentes, que viendo retrospectivamente los casos que han sido publicados, era una exageración de tratamiento, lo cual sabemos hoy que no es bueno. Nosotros no podemos utilizar antibióticos tan complicados porque lo que hacemos es generar más y más y más resistencias innecesariamente, porque los pacientes que calificaban con neumonía asociada al cuidado de la salud no necesitaban antiseudomonas, no necesitaban estafilococo, etcétera, etcétera. Estamos exagerando la nota. Entonces, hoy que hay una campaña mundial por el uso racional de los antibióticos, hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Hablemos entonces de antibióticos desde el punto de vista del neumólogo, no del infectólogo, que ustedes saben que nuestras opiniones son más clínicas que basadas en cultivos, en recuento de colonias y en antibiogramas. ¿Cuáles son las 3 grandes fechas que existen en la historia de la neumonía? Primero, Pasteur, que describió el neumococo como responsable de la neumonía. Segundo, Fleming. Los que han ido a Londres han visto esta placa ahí cerca de la estación del tren, donde descubrió la penicilina el doctor Fleming. Y la tercera, muy importante fecha, que esa sí es de nuestra vida, de la de todos nosotros, en el año 2005, las vacunas conjugadas que sí demostraron gran beneficio en niños y en adultos para prevenir la neumonía y especialmente, obviamente, para la presencia de neumococo. ¿Necesitamos nuevos antibióticos para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad? Yo creo que sí, los que nombró la doctora y otros más, porque la incidencia de neumonía es muy alta en la población mundial, porque los inmunocomprometidos año tras año tienen más episodios de neumonía y porque las neumonías hoy requieren el ingreso a cuidado intensivo en el 21% de los pacientes, con asistencia ventilatoria en el 25% de ellos,
con harta mortalidad a pesar de lo que hagamos. Entonces necesitamos un tratamiento más intenso, más inmediato para evitar la mala evolución de la neumonía. Los pacientes que tienen neumonías severas, que entran con shock y asistencia ventilatoria, tienen mortalidad hasta del 50% con lo que hacemos hoy. Entonces necesitamos mejor tratamiento. La terapia empírica inicial siempre será inadecuada y entonces vamos a generar resistencias, tratamientos muy extensos innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la resistencia a antibióticos que no la queremos generar nosotros los médicos. Sí tenemos buenos horizontes. Hay nuevos antibióticos hasta el futuro, de los cuales ya tenemos una que ya la nombró el doctor entre nosotros. Pero vamos a tener nuevos macrólidos, vamos a tener nuevas tetraciclinas, vamos a tener nuevas quinolonas respiratorias, que es un término de los neumólogos que a los infectólogos no les gusta. Vamos a tener nuevos macrólidos y ya tenemos nuevas cefalosporinas para esos casos tan complicados. Obviamente que tienen problemas como todos los antibióticos, pero el futuro no es negro. Tenemos nuevos antibióticos en la línea. Estoy terminando. ¿Por qué no se mejoran las neumonías cuando las hospitalizamos? Solamente por 5 razones. Las que están en rojo son las razones relacionadas con el microorganismo. O sea, cuando tenemos un microorganismo correcto y una terapia inadecuada, evolucionamos mal. Cuando tenemos una resistencia a la terapia instaurada, evolucionamos mal. Cuando tenemos una terapia inadecuada por una identificación inadecuada del agente causal, evolucionamos mal. O cuando tenemos una terapia inadecuada por un germen no identificado, evolucionamos mal. Entonces, siempre que evolucione mal un paciente, los 5 dedos de la mano. Terapia inadecuada, que ya dijimos qué es eso, los que estaban en rojo. Fiebre por antibióticos, no lo olviden todos los doctores. La prolongada terapia antibiótica produce fiebre más frecuentemente de lo que creemos. Sobreinfección por gérmenes hospitalarios resistentes. No es neumonía lo que estamos tratando es un cáncer o estamos tratando una colección pleural, etcétera, o estamos tratando embolía pulmonar o falla cardíaca como neumonía. Siempre cuestionar el diagnóstico. Y uno que no podemos olvidar y que estaba presente en uno de los pacientes que nos presentó la doctora, líquido no drenado. El líquido no drenado da fiebre y no es una fiebre infecciosa. Hay que drenar el derrame pleural o drenar el absceso para que el paciente mejore. Finalmente, recordarles que la neumonía se puede prevenir y que tenemos 2 vacunas, la que ha existido hace muchos años, que tiene una eficacia muy cuestionada, que es la neumonía polisacárida, la vacuna polisacárida, y las nuevas vacunas conjugadas existentes desde el año 2005, que sí previenen la neumonía en niños y en adultos. Y es muy importante saber lo que está recomendado en este momento. Hay que aplicar ambas vacunas. Primero, siempre la conjugada y más de un año después la polisacárida en personas mayores de 65 años para poder prevenir adecuadamente la neumonía por neumococo. He terminado, he logrado revisar la incidencia y etiología de la neumonía, la clasificación de la neumonía y su pronóstico, que es importantísimo en el estudio que les mostré. Les nombré las guías de la ATS y las guías colombianas, que son importantísimas para revisar para quienes tratamos neumonías, las 5 causas de no mejoría y saber que la prevención se puede hacer de la neumonía neumocóxica mediante la vacunación. Muchas gracias, he terminado. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias a ambos panelistas por tan excelentes charlas, muy concisas, a pesar de que es un tema bastante denso, los que hemos tratado siempre de leer más de una vez la guía sabe de lo que estamos hablando.
La primera pregunta que tenemos para esta noche es sobre el panel viral, pues los paneles que hoy en día tenemos la probabilidad. Por ejemplo, en el caso uno de la doctora Karen, se hizo de cierta manera el panel de una manera bastante rápida, a pesar de que ya tenemos en muchas instituciones los paneles, realmente pues la audiencia quiere saber cuál sería el momento ideal, ¿cierto? Las indicaciones para poder hacer el racionamiento. Muchas veces o se demoran mucho en pedir el panel, en donde ya el impacto va a ser menor, o a veces es muy temprano y como mostraba también el doctor Álvaro, muchos de los pacientes terminan yéndoles bien. Entonces, ¿cuál considera la doctora Karen que sería el mejor momento para pedir los paneles? Pues hay que tener en cuenta el costo de estos paneles, ¿no? Es una herramienta diagnóstica muy útil, pero pues es bastante costosa. Entonces, respecto al uso del panel neumonía pues es el más grande, el más completo, debido a que este nos identifica bacterias como estafilococo, pseudomonas, acinetobacter. Nosotros lo tenemos protocolizado para uso de neumonías asociadas a ventilación y pacientes pues que no respondan a la terapia inicial. Ese para el caso del panel neumonía, que es el panel grande. El panel respiratorio alto pues tiene una limitante que no nos identifica bacterias. Entonces, el momento de usarlo sería cuando ustedes sospechen una neumonía viral, ¿sí? O de pronto también una neumonía por Bordetella pertussis, que se sí identifica. Entonces, pues, eso sí va más como por la clínica, la imagen, y pues ese es muy útil hacerlo temprano. ¿Para qué? Para iniciar tempranamente el antiviral, el oseltamivir, en caso de que se identifique influenza. Excelente, doctora, muy conciso y creo que eso nos va a ayudar mucho a poderla operar en el momento en que se debe realizar realmente. Doctor Álvaro, pregunta a la audiencia, los pacientes menores de 65 años, especialmente por el aumento de pacientes que se encuentran inmunosuprimidos o trabajadores de la salud, ¿siempre deben tener indicado ambas vacunas también? Claro, la prevención de la infección respiratoria se hace mediante la vacunación anual de influenza, la cual la necesitamos todos los trabajadores de salud, estudiantes de medicina, personal de urgencias, conductores de ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la de neumococo, pues realmente está indicada en todas las personas expuestas y las personas que tienen condiciones que les favorecen la infección por neumococo. Acuérdense que los pacientes HIV, la primera causa de neumonía es el neumococo. Entonces sí, los pacientes tienen que estar vacunados, los pacientes con cáncer, en quimioterapia, indiferente de la edad. La neumonía, la vacuna de neumococo en Colombia se recomienda a los mayores, pues las entidades de salud se la dan a los mayores de 60 años sin gran problema, pero a los menores de 60 años tienen que tener condiciones que justifiquen su utilización. Pero realmente uno la puede recibir, no hay ninguna contraindicación para ellas. Para ambos, también haciendo como una parte también importante de esta pregunta, ¿qué va a pasar con la masificación, por ejemplo, de la PBC-13 en niños, ¿sí? A futuro, estos niños que pues pueden evolucionar a múltiples enfermedades y que puedan tener la indicación, en ese momento ya se considera que la PBC-13 que se colocó durante su niñez es suficiente y solo se terminaría de colocar la otra vacuna, me preguntan. Correcto, siempre tiene que aplicar la segunda también, pero la PC-13 también hay que repetirla después de los 65 años. Y la pregunta de la vacunación, pues me refiere nuevamente la persona que pregunta, era específicamente para el neumococo, ¿sí? Porque pues nosotros realmente nos estamos colocando hoy por hoy y muchas de las instituciones, las mismas ARL, nos envían a la influenza, pero realmente la parte de neumococo no se ha instaurado como tal como protocolo, por ejemplo, para el personal de salud. Pues lo que pasa es que la primera causa de neumonía aquí en la comunidad es el neumococo.
Entonces nosotros deberíamos tener la vacuna y no solo nosotros, sino todos los pacientes que egresan de un tratamiento de neumonía en un hospital. Antes de salir le debemos decir, ¿usted está vacunado o no? Aquí la tiene. Antes de irse, no perder la oportunidad. Acuérdense que lo que pasa es que los médicos de adultos no estamos muy acostumbrados a recomendar vacunación, pero el gran error de la vacunación es perder la oportunidad. Y la oportunidad es cuando el paciente está en el hospital, tuvo neumonía, no estaba vacunado, vacúnelo. Exactamente. Y por lo menos nosotros ahorita en la consulta externa, tenemos en la consulta un paciente asmático, un paciente con comorbilidades, aprovechar y prescribir las vacunas, porque pues en estos pacientes uno se da cuenta que nunca los vacunan, ni siquiera para la influenza. Entonces, sí es importante aprovechar esas oportunidades también en el ámbito de la consulta. Y el hecho de que ellos hayan tenido la vacación durante la niñez, es decir, durante los primeros 5 años de vida, ¿va a ser suficiente para poderlos cubrir? Porque no hemos visto hasta el momento como mayor impacto, porque apenas se tiene como salud pública el hecho de todos estos niños. Entonces, la indicación es que les estamos vacunando a todos. ¿Qué va a ser el impacto de esto a futuro? ¿Vamos a requerir hacer una nueva? ¿Es suficiente para toda la vida? Lo que pasa es que cuando empezamos, en el sí, año 2000, aún no sabemos, 2010. Entonces, pero lo esos hicimos con una bebés intención. tienen ahorita solo 20 años. Entonces, esperemos a ver qué pasa después del primero o segundo matrimonio, qué les va a pasar. Es decir, aún no sabemos para la respuesta. Correcto. Para el auditorio. Ahora bien, sobre las calculadoras de riesgo, especialmente en poblaciones, es que estamos teniendo un incremento en enfermedades oncológicas no del aparato respiratorio, en pacientes inmunocomprometidos a medida de que van aumentando, en pacientes más adultos mayores que también se comportan igual que la obesidad. Estas calculadoras realmente no miden el paciente, hasta donde pues todas las que yo me conozco, no miden pacientes que, por ejemplo, sean oncológicos, y ahí ¿qué podría, si la bienaventurada procalcitonina, aportar? No, lo que pasa es que cuando el paciente llega a urgencias, hay que mirar cuál es la historia anterior del paciente. No estoy diciendo cuando dijimos que se acaba lo de la neumonía asociada al cuidado de la salud, quiere decir que no miramos los antecedentes del paciente. Entonces, si el paciente está inmunosuprimido, ha estado colonizado en el pasado por gérmenes gram negativos resistentes, o ha tenido estafilococo, o tiene lesiones de piel infectadas, etcétera, en ese momento, pues no le vamos a dar solamente macrólidos para el manejo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la historia individual del paciente, pero no irnos al otro lado, porque ya estamos en el punto de que neumonía asociada cuidado de la salud era el que tomaba esomeprazol o el que había estado en un hospital visitando a la tía. Entonces, no irnos al extremo, porque se nos va la mano en una terapia demasiado agresiva, lo cual no es necesario, habiendo revisado las neumonías de los últimos 13 años. Por eso fue que la ATS lo hizo así. Sí. ¿La doctora Karen quiere añadir algo? En cuanto a la procalcitonina lo que dijeron de procalcitonina, realmente la procalcitonina no tiene ninguno para predecir si una neumonía es bacteriana o viral o nada. Entonces, en ese contexto, por lo menos en un paciente así que es complejo, que puede tener factores, puede tener un germen multiresistente, puede que no, puede que tenga un atípico, puede que tenga un virus. Ahí, en ese caso, ese es un paciente con una neumonía difícil, ahí el panel neumonía sí puede ser muy útil para uno direccionar una terapia. Sí. Porque es que es mucho mejor, digamos, gastar el dinero de la prueba a gastar un dinero en un ciclo antibiótico, una terapia combinada con todos los efectos adversos que esto pueda generar. El doctor Álvaro hizo mención, aunque no profundizó debido a la extensión del tema, sobre una de las preguntas que nos hacen las personas que se encuentran en el auditorio, y dice que teniendo como guía el uso de macrólidos, que antes era pues de primera línea para neumonía adquirida en la comunidad,
con el cambio de ISDA para ahora que recomienda primero la amoxicilina clavulonato, ustedes como primera línea, ¿qué consideran sobre esta recomendación? Quiero que los que estén haciendo preguntas sobre antibióticos lean calmadamente las guías de la ATS, porque obviamente que en el manejo ambulatorio también hay que considerar los pacientes que tienen algunos factores de riesgo, los cuales no se pueden manejar solamente con macrólidos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nosotros en Colombia? Que en Colombia los macrólidos siguen siendo útiles. Hay sitios en Estados Unidos donde ya no los formulan. Ya no pueden. ¿Ok? Pero la ventaja general de todas las publicaciones es no olvidarse el efecto antiinflamatorio de los macrólidos, el cual es útil para todo el mundo, porque ustedes ya nos han visto a los neumólogos formulando macrólidos 2 o 3 veces por semana continuamente durante meses. Sí. No se vaya a desmayar, doctora, por favor, porque ellas nos critican de que eso genera resistencias y demás. Pero ustedes ya están viendo pacientes que toman 2 veces por semana, 1 año seguido macrólidos como antiinflamatorios que tienen ese POC. No estamos tratando infección, sino previniendo exacerbaciones de POC. Entonces, en los pacientes ambulatorios hay que considerar terapia combinada en los pacientes que tienen factores de riesgo, que pueden ser muchos esos pacientes. ¿Ok? Entonces, también hay que mirar las publicaciones en las cuales la neumonía ambulatoria mejora muy fácilmente, prácticamente con 5 o 7 diferentes esquemas antibióticos que no necesariamente incluyen macrólidos. Sorpresa, porque se supone que esos son gérmenes que deberían ser sensibles a ellos. Entonces, la neumonía ambulatoria es una enfermedad que mejora relativamente fácil y que no necesita un intensivísimo manejo ambulatorio. De hecho, ustedes ya saben que estamos reduciendo el manejo antibiótico a solamente 5 días. Sí. Entonces, una cosa es la neumonía de los hospitales tan graves que nos mostró la doctora, la de los pacientes que no mejoran al 7º día. Fíjense en lo importante, esta serie era al 7º día. Y los que manejamos neumonía sabemos que los pacientes que ingresan, un buen porcentaje empieza a mejorar rapidísimamente y se pueden ir a la casa antes de los 7º día. Pero si el que está en 7º día varado, ahí empezamos a llamar a los infectólogos, etcétera, etcétera, y acordarse que los pacientes que tienen factores de riesgo establecidos, como los que preguntaste, cáncer, quimioterapia, HIV, etcétera, nosotros llamamos a los infectólogos y ellos nos llaman a nosotros. ¿A qué? A que le hagamos la broncoscopia y le hagamos las flemas y ellos a los 2 días, a las cuántas horas me dijiste, a las 10 horas llegan con la solución, pero con las flemitas que les tomamos nosotros por el broncoscopio. Eso es trabajo en equipo. Total. Bueno, debido a que vienen las nuevas terapias, también tienen las preguntas de las críticas sobre los estudios pivotales que estaba mostrando la doctora Karen. Una de las cosas precisamente con el estudio ASPED del ceftolozane tazobactam está en que los pacientes que fueron con un Apache mayor de 10, pacientes mayores de 65 años, pacientes con insuficiencia renal, en esos pacientes no se vio con tanta eficacia o pues grado de contra el meropenem de ser igualmente efectivos bajo este cuadro de pacientes, y esto es un grosso modo de pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Incluso eso los llevó a que neumonía no funcionó, y por eso fue que realizaron el segundo estudio, subiendo la dosis y doblando la dosis. Y si uno ve, por ejemplo, también con la ceftazidina avibactam, también vuelve y surge el mismo problema en pacientes con insuficiencia renal, tanto moderada como grave, en donde incluso en el estudio previo, al darse cuenta en el reclaim que no tenían un adecuado resultado y mejoría de los pacientes, pues definieron retirarlos de ese estudio.
Eso es en estudios pivotales, no en la vida real, pero de todas maneras sí viene esa incertidumbre contra estos nuevos esquemas que esperábamos que fueran muy salvadores, como muestra el doctor Álvaro, que son tan necesarios por nuestro número creciente de neumonías y que muchas van a estar siendo difíciles de tratar. ¿Qué considera la doctora Karen? Sí, pues cuando uno revisa la minucia de la realización de estos estudios, estos antibióticos se iniciaron combinados. O sea, ustedes comienzan a leer el tratamiento, entonces, tanto el uno como el otro iniciaron combinados con amicacina. Y ya cuando se tenía el reporte de la sensibilidad del antibiótico, se suspendía. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Si ustedes tienen un paciente con choque séptico, no lo inicien en monoterapia. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque es que puede que no sea sensible. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener un fracaso o puede beneficiarse de la sinergia con el aminoglicosio. Entonces, la recomendación es que con choque séptico iniciarlo combinado. Si en su microbiología local conocen que tienen metaloenzimas, asociarlas con Kionam, ¿sí? Porque la combinación, por lo menos de ceftaximia, bivacta más Kionam, mostrado que puede tener actividad con NDM. En un estudio que hicimos con la Universidad de Duke, caracterizando carbapenemasas, en Colombia encontramos que el 10% corresponden a metalos, entonces eso no es raro. Entonces, si localmente saben que tiene una prevalencia importante, asociarle las Kionam, pero no la vayan a utilizar, no la vayan a utilizar en monoterapia, siempre hacer la prueba de sensibilidad, ¿sí? Para ceftriaxona tazobactam contamos con ITEST, para ceftaximia bivactam contamos con sensidiscos. Entonces, ya cuando ustedes conozcan la miren cómo va el paciente, definen si se ajustan a la monoterapia o si le completan el esquema con terapia combinada. Yo he tenido varios pacientes con ceftriaxona tazobactam en terapia combinada con amicacina para pseudomonas multiresistentes y me ha ido bastante bien. ¿A pesar de la insuficiencia renal? Pues a veces toca darlo porque desafortunadamente para manejo de gérmenes multiresistentes todos los medicamentos son nefrotóxicos. O sea, si nos vamos polimixinas, colistinas, aminoglicósidos, entonces pues hay que nos toca ponernos a hablar con el nefrólogo, iniciar terapia de reemplazo renal, tratar de recuperar ese paciente del choque y hacerle. ¿El doctor Álvaro tiene algo que agregar? De lo que dijo la doctora Karen, la palabra que más me gustó, de escalar. Ese es un verbo que los infectólogos empezaron a conjugar relativamente hace poco. Los pacientes tenían 2 y 3 antibióticos y estaban ahí pegados días y días y días y días, hasta que demostramos que eso da fiebre, sobrereacción, etc. Y el otro punto importante es que una vez se identifique el germen, como lo hizo la doctora en el paciente, inmediatamente de escalar sin miedo. Y la otra cosa desde el punto de vista clínico nuestro es diferenciar entre colonización e infección. Porque esos pacientes que se demoran en cuidado intensivo mucho tiempo están colonizados de arriba a abajo, no solo el pulmón, sino la piel, las vías urinarias, las mucosas orales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que sentarnos juntos en la unidad de cuidado intensivo y definir, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Infección o colonización? Y entre todos, de escalar. Y así, ahora, obviamente que los casos de la doctora, la mayoría eran neumonías nosocomiales. Y ustedes saben que es muy diferente manejar una neumonía nosocomial que una neumonía adquirida en comunidad. Entonces, es trabajo en equipo y todos hacer lo que nos toca hacer en su momento. Por ejemplo, esas neumonías severas nos tienen que llamar temprano para hacer broncoscopias y lavados y no seguir dando palos de ciego hasta que se pueda medio saber qué es lo que está pasando. La broncoscopia y lavado bronquial, e inclusive en sitios donde no haya neumólogos ni broncoscopio,
pues los aspirados bronquiales bien hechos con sondas largas que los hacen las enfermeras, inclusive pueden tener muestras muy importantes para que la doctora Ordóñez pueda definir qué es lo que está pasando con el paciente. No, pues hasta aquí llegaron las preguntas. Darle las gracias a los dos panelistas. Creo que pudimos cubrir un tema que es bastante extenso en muy poco tiempo, con unos puntos que yo creo que van a mejorar mucho la práctica clínica de cada uno de los asistentes. Bueno, aquí tenían una pregunta última de cuál era la disponibilidad del film array en nuestras instituciones. Por ejemplo, Foscal lo tiene, HIC también, cada vez se va volviendo más común para Carlos Eduardo, ¿sí? Y pues lo importante es que las pocas herramientas que tengamos, muchas o pocas, pues podamos hacer cada una de las cosas que los dos doctores nos expusieron hoy para poderlas utilizar o en algún momento llevar ese paciente a un sitio de mayor grado de complejidad dentro de la red hospitalaria para no demorar medidas salvadoras en momentos indicados. Muchísimas gracias a todos y especialmente al doctor Álvaro Morales y a la doctora Karen Ordóñez. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.